Imagina, por un instante, un coloso, un titán de la música, un hombre cuya voz ha sido la banda sonora de millones de vidas, erigiéndose en el Olimpo de la fama durante décadas. Hablamos de Julio Iglesias, el mito viviente, cuya aura de galán internacional parecía impenetrable, su legado intocable, sus secretos guardados bajo 7 llaves en las costas del Caribe. Pero este jueves, 15 de enero, lo que se ha desatado sobre él no es un huracán tropical, sino una tormenta de proporciones bíblicas, un terremoto que amenaza con demoler el imperio de apariencias que con tanta maestría había construido. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la crónica de una batalla legal, es el testimonio de cómo un juicio mediático puede arrasar con la reputación de una leyenda, incluso antes de que la justicia haya pronunciado una sola palabra. Es la historia de una persona mediáticamente aniquilada, arrastrada por un torbellino de acusaciones que, a nivel judicial, aún no tienen condena alguna. Este fenómeno, esta cacería de brujas televisada, se ha convertido en el clímax de una hipocresía colectiva, donde la línea entre la presunción de inocencia y la sentencia popular se ha borrado por completo. Antes de sumergirnos aún más en este abismo de revelaciones, permíteme preguntarte, ¿estás preparado para desvelar cada capa de esta intrincada trama? La figura de Julio Iglesias, lejos de ser protegida por la cautela y el respeto a un proceso legal pendiente, ha sido exprimida hasta la última gota en todas las televisiones, convirtiéndose en el epicentro de un circo mediático sin precedentes. Su entorno, hermético y leal, tiene completamente prohibido pronunciarse, un silencio que para muchos es más elocuente que 1000 palabras. Sin embargo, la revista Hola, en un giro digno de la narrativa más dramática, sí lo ha hecho, declarando que el cantante está preparando su defensa. Evidentemente, esta defensa no se llevará a cabo a través de las páginas de una revista del corazón, como algunos han insinuado con malicia, sino que será orquestada por un abogado penalista, un experto en este tipo de casos que, esperamos, le hará la vida más fácil a partir de ahora. Porque seamos sinceros, una situación más complicada que la actual es, a todas luces, imposible de concebir, dada la magnitud de la controversia que lo rodea. Y hablando de controversias y del incesante río de opiniones que fluye en este canal, te animo a unirte a nuestra comunidad si aún no lo has hecho. Tu perspectiva es crucial en este debate, así que suscríbete a Olor a Farándula y no te pierdas ni un solo detalle de lo que está por venir. Estamos presenciando cómo un sinfín de amigos íntimos de Julio Iglesias, voces respetadas y de autoridad, se han levantado en su defensa. Sin ir más lejos, el último en alzar la voz ha sido el inmortal compositor Manuel Alejandro, quien ha publicado un artículo conmovedor en el prestigioso medio ABC. En sus líneas, Manuel Alejandro no solo defiende al artista, sino que acusa directamente al gobierno de ser parte activa de esta despiadada cacería de brujas contra el cantante, una declaración que añade una capa más de intriga a todo el asunto. Por otro lado, el programa Espejo Público ha puesto el foco en una faceta de su vida privada que hasta ahora había permanecido en la sombra: su matrimonio con Miranda, al que califican sin miramientos de muy extraño. Un matrimonio peculiar, sí, pero peculiar como muchos otros, donde las parejas, aunque separadas de facto, no han firmado ningún tipo de documentación legal. Esto, se especula, podría deberse a la intención de Julio Iglesias de asegurar el bienestar económico de su esposa, dejándole sus bienes en el futuro. Lo que está sucediendo este 15 de enero es, para decirlo suavemente, alucinante, superando incluso el asombro que generó en su día el tema de la custodia de la hija de Rocío Carrasco. Mañana, de hecho, se vislumbra más leña que cortar en la hoguera mediática, con Rocío Flores y su séquito de viernes preparándose para desatar nuevas declaraciones. Y hoy la situación no será menos intensa, porque Julio Iglesias, o mejor dicho, la percepción pública sobre él, ha sido atacada con ferocidad sin precedentes. Algunos incluso se han atrevido a llamarlo depredador, una palabra cargada de veneno, pronunciada sin sentencia y sin condena judicial que la respalde. Me parece, cuanto menos, gravísimo que en mitad de un plató de televisión alguien con una supuesta licenciatura en periodismo suelte semejante barbaridad a la ligera, contribuyendo a la lapidación pública de una persona. Y ahora presten atención a lo que sucedió ayer con Jesús Manuel Ruiz en ese diario, porque sus palabras resonaron con una verdad incómoda.
Claro, lo que nos desborda es que empezamos siempre por la información, por la opinión, porque la verdad es que llevo 24 horas sin creer muchas de las cosas que están pasando. En primer lugar, es imperativo expresar todo el respeto a estos testimonios, a estas mujeres que están contando una historia de lo que han vivido. Presuntamente, repito, presuntamente, porque la cautela es el faro que debe guiar cualquier juicio. Ahora bien, hoy el informativo de todas las ediciones anunciaba, esta tarde a las 3, que el gobierno está pensando retirarle la medalla de oro de las Bellas Artes a Julio Iglesias. Y yo, de verdad, siento que hay un punto de locura en todo esto que no puedo ni quiero creer. De momento, estos son solo el comienzo, son unos testimonios, sí, que merecen todo el respeto del mundo en su expresión. Otra cosa muy diferente es que yo me los pueda creer más o me los pueda creer menos, considerando lo que estoy viviendo en algunos juzgados y la complejidad de los procesos judiciales. Pero de ahí a que directamente ayer la oposición de la Comunidad de Madrid, en el marco de la Asamblea, hablara de un agresor sin resultado judicial, hay un abismo. Y yo lo primero que haría sería ir por esa vía de la prudencia. Y esta mañana la señora Yolanda Díaz, en Televisión Española, incurría en el mismo error, dándole una credibilidad absoluta, como si fueran jueces o incluso fiscales, a unos testimonios que, a mi juicio, no han pasado aún por el filtro de la justicia. Esto, queridos espectadores, me parece, de verdad lo digo, dantesco a todos los niveles, especialmente cuando involucra a representantes políticos que ostentan una responsabilidad social infinita. La de cumplir la ley y respetar la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental de todo ciudadano en este país hasta que un juez no diga lo contrario. Es que, a mí, todo esto me parece una aberración. Ya no estamos hablando solamente de políticos, sino también de periodistas de la talla de Carlota Corredera, quien ha estado presentando programas líderes de audiencia en prime time, diciendo que Julio Iglesias tenía un harén, que es un depredador, un machista. Son auténticas aberraciones que salen por su boca y parece que no pasa nada, lo cual a mí me llega a asustar profundamente. No sé las que tengamos hijos, qué vamos a hacer con ellos el día de mañana, porque claro, no podrán ni salir a la calle sin temor a ser juzgados sin pruebas. Pero si la justicia debe hacer su trabajo y si la justicia es la que debe hacer el oído y no los medios de comunicación, permítanme utilizar bien la palabra, ya se está pidiendo que se le quite todo. Vamos a ver, el testimonio está ahí, es innegable, pero la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental de nuestro sistema legal, tiene que estar también presente, inquebrantable. Yo entiendo que decir la semi-opinión, que esta mañana la he visto, porque yo soy amigo, y sé que él no lo ha hecho. No tiene ningún tipo de credibilidad, ni de sustento o motivación clara. Tú puedes ser muy amigo y conocer al amigo en el divertimento, como Pedro Sánchez, que no conoce a Ábalos con el que iba en el mismo coche, a Koldo, a Ábalos, y no sabe lo que hacían. Es decir, cuando eran muy amigos e iban en el mismo coche, pero después, cuando empiezan las investigaciones, cada uno hacía una cosa distinta. De la misma manera que digo una cosa, digo la otra. Ahora, quitarle de verdad es una exageración sin medida. Y después, otra cosa que me huele a un trasfondo mucho más oscuro. Claro, estoy viendo a muchos compañeros a los que aprecio que se están posicionando con el medio de comunicación que ha lanzado estas acusaciones. Yo lo único que tengo, como Rosa Villacastín, es decir, si esta exclusiva la hubiese sacado El Español en lugar de eldiario.es, seguramente defenderían a Julio Iglesias como un ángel durante toda la vida. Esto es una verdad como un camión, ineludible. Dependiendo de quién dé la noticia, si tiene una ideología que va a favor del gobierno, lo decimos de una manera, y si no va a favor de otro, la narrativa cambia radicalmente. O sea, esto funciona así de crudo y evidente. No hay ninguna condena y ya se le está poniendo el título de maltratador, abusador, violador y un largo etcétera de atrocidades. Las dicen y es como el que oye llover, no pasa absolutamente nada. Es como si las palabras no tuvieran peso. Pero como lo ha sacado un medio afín a una ideología, ya lo que ya creía, ya tenía una verdad inamovible, ahora el bueno es el medio de la investigación y ya todo vale, y lo que no vale es Julio Iglesias, el villano prefabricado.
Yo, si me dicen qué pienso, es Julio, esto es de toda la vida, un hombre de pasiones, de encuentros, de romances. Ahora, la recreación de otras voces, de recrear situaciones y sobre todo, eso es lo que a mí no me cuadra mucho, lo que me chirría profundamente. Yo me huele más esto, a ver si lo sé explicar sin hacer mucho daño a nadie, ni al medio de comunicación en cuestión, ni al propio Julio. Yo creo que Julio en su casa tenía, ay, que se me va a entender mal. A ver, me explico, sí, yo creo que Julio me da la sensación por toda la información que fluye que en su casa tenía gente que trabajaba haciendo distintas cosas, como en cualquier gran residencia. Es decir, uno hacía la cocina, otros preparaban las comidas, otros se encargaban de la limpieza y todos eran conscientes de lo que iban a hacer en su rol. Ahora, que un señor con 80 años u 81 se meta el dedo por un sitio o por otro, yo no lo veo lo mismo, perdonadme. Creo que todo esto hay que analizarlo, no solamente la historia que te cuenta la agredida, ¿no? ¿Cuál es el contexto que rodea a esta persona que denuncia? ¿Cuáles son los antecedentes de esta persona? A mí me cuesta también creerme que un señor octogenario haga este tipo de cosas. Me cuesta bastante, sobre todo porque no te tenían atada, no te tenían oprimida y no te tenían, vamos, que parece que hablan de República Dominicana como si aquello fuera un lugar donde lo único que hay en las comisarías son monos con platillos. No. Entiendo que en las comisarías también se denuncian los crímenes. ¿O acaso allí te asesinan, te violan, te matan y tú no puedes denunciar nada en absoluto? Son cosas que ya son para alucinar. Fijaos la incongruencia. Me rechina mucho y no quiero hablar de nacionalidades porque voy a quedar con una imagen que no es la que soy, pero algunos de algunas nacionalidades vienen muy aprendidos, vienen con una agenda clara y premeditada. Y yo creo que hay que poner un límite a este tipo de acusaciones tan graves. Y después, otra cosa, si esto es cierto, que se pague, que se haga justicia con todo el peso de la ley. Pero hay también que recordar que hace un mes sacaron la información convenientemente también para desviar la atención de muchas otras cosas que estaban ocurriendo, de esa mujer que denunciaba que Carlos Sobera la había agredido siendo menor de edad. ¿Por qué se ha callado este tema? Esa mujer ya no ha vuelto a desaparecer por ningún medio, no ha dado voz a nada de esto, en medio de todos los casos de corrupción que estamos teniendo en el país. Yo aquí lo dejo. La reflexión está servida para que cada uno saque sus propias conclusiones sobre estas extrañas coincidencias. Hemos sido testigos de cómo un presunto diluvio de testimonios se ha cernido sobre la figura de Julio Iglesias, transformando un escenario de éxito global en un campo de batalla mediático. Pero, ¿qué se esconde realmente detrás de esta avalancha de acusaciones? ¿Es acaso una operación orquestada, una cortina de humo para tapar otras realidades, o la simple consecuencia inevitable de una vida vivida bajo los focos? La verdad, como un laberinto complejo, se despliega en múltiples direcciones, y cada camino nos lleva a un nivel más profundo de intriga y sospecha. La narrativa que emana de algunos sectores mediáticos sugiere que estamos ante una organización criminal, una estructura que, según se apunta, opera dentro de la propia residencia del cantante. Las declaraciones, que apuntan a un modus operandi específico, describen una figura clave: la jefa de casa. Esta persona, supuestamente, sería la encargada de contratar a las mujeres destinadas a formar parte de lo que se denomina un grupo criminal para el placer de Julio Iglesias. Imaginen la gravedad de tal afirmación, hablar de trata de blancas, de organización criminal, como si se tratase de un trámite cotidiano para ir a comprar el pan. Es inaceptable y tremendamente alarmante. La abogada Mónica Suárez, conocida por su participación en programas de televisión, ha llevado estas acusaciones a niveles estratosféricos, comparando la situación con escándalos previos, como el caso de Antonio David Flores. Lo que se dibuja es un panorama aterrador, una industria dentro de la casa, donde una figura de confianza, la jefa de hogar, formaría parte de este entramado delictivo. La propia Montero ha hablado de una organización criminal, como si fuera la constatación de un hecho consumado, sin la cautela que exige la presunción de inocencia, sin el respeto al debido proceso. Esto, señoras y señores, es para alucinar. ¿Es posible que una persona de 81 años esté inmersa en semejante estructura? La duda se cierne y las preguntas se agolpan. ¿Dónde está el límite entre el testimonio
y la invención? ¿Cuál es el contexto real de estas presuntas víctimas? Y más importante aún, ¿por qué la prisa en condenar antes de que la justicia haya tenido la oportunidad de investigar a fondo? Federico Jiménez Los Santos, en su Crónica Rosa, también ha arrojado luz sobre este asunto, señalando que se está replicando un mecanismo similar al del caso Rubiales. Lo que él describe es un aparato de propaganda de Sánchez que busca desviar la atención de los delitos sexuales del PSOE, financiando la campaña política a través de ellos. Según esta perspectiva, quienes ahora denuncian a Julio Iglesias serían los mismos que han estado involucrados en casos de corrupción y abuso sexual dentro del Partido Socialista. Se estaría, en esencia, utilizando la figura de Iglesias para tapar vergüenzas ajenas. La estrategia, según esta visión, sería clara. Para silenciar y desviar la atención de los escándalos que salpican al gobierno y al Partido Socialista, se busca generar un nuevo foco de atención, una distracción masiva. La última denuncia, precisamente en Badajoz, que atacaba a las denunciantes, es un ejemplo de cómo la narrativa puede ser manipulada. Ahora, en este caso, se saca a Julio Iglesias a la palestra. Todo esto, lo digo sinceramente, es enfermizo y tiene un tufo político tan fuerte que casi se puede palpar. Apesan por tapar sus fechorías, sacan las de otros. Si son verdad, las acusaciones contra Julio Iglesias, que se investigue y que se aplique la justicia. Pero si son mentiras, el daño gratuito y provocado es inmenso, y ellos lo hacen de forma deliberada, sin escrúpulos. La batalla que se libra no es solo contra un artista, sino contra un sistema que, al parecer, manipula la opinión pública a su antojo, utilizando casos graves para fines mucho más oscuros. Ahora, detengámonos un instante a considerar la figura de Miranda, la esposa de Julio Iglesias. La televisión, y en concreto el programa Espejo Público, ha presentado su matrimonio como una jaula de cristal, una relación en la que ella vive asustada y atada. Se la describe como una esclava, sometida, una víctima más de un sistema que la mantiene cautiva. Pero, ¿es esta la realidad? ¿O es una nueva pincelada de dramatismo para alimentar el circo mediático? Los testimonios sugieren que todo sucedía mientras Miranda no estaba presente, que cuando ella sí estaba, nada de esto ocurría. Sin embargo, se insinúa que ella, aunque ausente la mayor parte del tiempo en Miami con sus hijos, era conocedora de la existencia de estas chicas. La argumentación es que las mujeres no se iban de la casa, sino que permanecían en ella, lo que implicaría, según esta interpretación, un cierto grado de conocimiento por parte de Miranda. La mención de la pandemia y la restricción de movimiento, como si fuera un impedimento para denunciar, añade una capa más de complejidad y sospecha. Es crucial recordar que estas son alegaciones, testimonios que, si bien merecen ser escuchados con respeto, aún deben ser corroborados por la justicia. La afirmación de que Julio Iglesias vive en una jaula de oro y que su esposa es una esclava es una hipérbole dramática que, si bien puede generar impacto, carece de pruebas concluyentes. Las declaraciones, tal como se presentan, alimentan la teoría de una industria criminal, de una trata de blancas, pero sin aportar la solidez de un proceso judicial. Nos encontramos ante un fenómeno donde la opinión pública parece dictar sentencia, donde las redes sociales y los programas de televisión actúan como tribunales paralelos. Es una dinámica peligrosa que puede destruir vidas y legados, independientemente de la verdad objetiva. El debate se ha polarizado y en medio de todo este fragor, la figura de Julio Iglesias se ha convertido en un símbolo, un chivo expiatorio o una víctima, dependiendo de la perspectiva. Este es solo el comienzo de un análisis profundo. El terreno está sembrado de acusaciones, de teorías conspirativas, de defensas apasionadas y de silencios elocuentes. Lo que está claro es que la presunción de inocencia ha sido la gran sacrificada en este altar mediático. Como espectadores, tenemos la responsabilidad de discernir, de cuestionar, de no dejarnos llevar por el sensacionalismo. La verdad, con mayúsculas, suele ser mucho más compleja y menos escandalosa de lo que los titulares nos quieren hacer creer. La batalla televisiva y judicial en torno a Julio Iglesias es un espejo de nuestro tiempo, un reflejo de cómo la información, la desinformación y la opinión pública pueden entrelazarse hasta el punto de difuminar la verdad. Y mientras la justicia sigue su curso, nosotros seguiremos desgranando cada detalle, cada declaración, cada sombra que planea sobre el mito. Pero, ¿qué opinas tú de toda esta vorágine? ¿Crees que la justicia televisiva se ha adelantado a la real?
Déjame saber tu parecer en los comentarios porque tu perspectiva es fundamental para entender este fenómeno. Recuerda, si quieres estar al tanto de cada revelación, de cada giro inesperado en esta fascinante y turbulenta historia, no dudes en suscribirte a Olor a Farándula. Tu apoyo nos impulsa a seguir desentrañando los misterios de la crónica rosa y social. Juntos buscaremos la verdad, sin importar cuán oculta esté.